¿Se puede medir el silencio? Carmen Vargas a veces creía que sí, que tenía peso y textura, sobre todo en las tardes largas de principios de otoño en Carmona, cuando el sol empezaba a retirarse de su patio encalado y las sombras de los geranios se alargaban como dedos cansados sobre las baldosas de barro cocido. El jazmín trepador, que había plantado con Manuel hacía ya 30 años, exhalaba su perfume dulce y denso, un aroma que antes la reconfortaba, y ahora, desde que Manuel se había ido hacía 2 años, parecía acentuar el vacío. Sus manos, cuidadas pero con la huella del trabajo, la cocina, el pequeño jardín, los bordados que ahora apenas tocaba, sostenían la regadera con una firmeza tranquila, casi automática. Regaba las plantas como quien cumple un ritual sagrado, un diálogo mudo con la vida que persistía a su alrededor, mientras la suya propia parecía suspendida en un compás de espera. A sus 62 años, Carmen poseía una elegancia natural, discreta, forjada en una vida sin grandes lujos, pero llena de dignidad. Las líneas alrededor de sus ojos y su boca hablaban de risas compartidas, de preocupaciones calladas, de una vida vivida con intensidad emocional, pero su mirada conservaba una chispa de curiosidad, un anhelo apenas formulado. Vestía con sencillez, colores neutros, una falda bien planchada, una blusa de algodón. Su único adorno era un pequeño broche de filigrana de plata, herencia de su madre, prendido en el lado izquierdo, un ancla minúscula a su pasado y a sus valores. Durante décadas había sido la sombra discreta y eficiente de Manuel, su marido, un pequeño contratista local, hombre extrovertido, sociable, quizás un poco dominante sin darse cuenta. Ella había sido el pilar emocional, la que suavizaba asperezas, la que mantenía el hogar en perfecto orden, la madre atenta de 2 hijos ya adultos, con sus propias vidas, uno en Madrid, la otra aquí en el pueblo, pero absorbida por sus niños pequeños. Ella había sido el pilar emocional, la que suavizaba asperezas, la que mantenía el hogar en perfecto orden, la madre atenta de 2 hijos ya adultos, con sus propias vidas, uno en Madrid, la otra aquí en el pueblo. Había sido feliz, sí, pero una felicidad vicaria, reflejada en el bienestar de los demás. Ahora la viudez le había traído una mezcla extraña de liberación y desorientación. ¿Quién era Carmen Vargas sin Manuel, sin las demandas constantes de la familia? La soledad era su miedo más tangible, pero también empezaba a sentir el peso de la invisibilidad, la sensación de que sus días transcurrían sin dejar huella. Dentro de ella pugnaba la costumbre arraigada de cuidar y complacer contra una necesidad nueva, tímida pero insistente, de ser valorada por sí misma. «Mujer, pero qué mustia te me estás quedando». La voz cantarina de Dolores Ramírez la sacó de sus pensamientos. Dolores, su amiga de toda la vida, irrumpió en el patio como un torbellino de color y energía, con su bolso grande lleno de quién sabe qué y su sonrisa amplia. Era la antítesis de Carmen. Extrovertida, pragmática, un poco alcahueta en el buen sentido, enterada de todo lo que se cocía en Carmona, pero con un corazón de oro y una lealtad a prueba de bombas hacia su amiga. Otra tarde hablando sola con las macetas, «Anda, vámonos a tomar un café a la plaza, que te dé un poco el aire y veas gente». Carmen sonrió débilmente. Estaba regando Dolores. «Ya sabes que me gusta». «Sí, ya lo sé. Te gusta demasiado esconderte aquí. Tienes 62 años, no 102. Todavía estás de muy buen ver, Carmen. Tienes que salir, rehacer tu vida». Carmen suspiró. La frase «rehacer tu vida» le sonaba hueca, como un traje que no era de su talla. «¿Rehacer qué, Dolores? Mi vida era esta, con Manuel, con los niños». Los niños ya vuelan solos, y Manuel, que en paz descanse, querría verte contenta. Además, Dolores bajó la voz adoptando un tono confidencial, ¿sabes quién ha vuelto al pueblo? Carmen negó con la cabeza, poco interesada. Ricardo Fuentes. ¿Te acuerdas? El que se fue a Alemania de joven que decían que se había hecho de oro con la hostelería. Carmen frunció el ceño. Recordaba vagamente a un Ricardo Fuentes, un chico delgado y ambicioso de familia humilde. Pues ha vuelto, hecho un señorito, con un coche que ni el alcalde, y se ha comprado el chalet de los Perea, el que da a la Vega. Dicen que busca sentar la cabeza, encontrar una buena mujer, discreta, de aquí. Dolores le guiñó un ojo. Y he pensado en ti, claro, viuda de Manuel Vargas, una señora de los pies a la cabeza, seríais la pareja perfecta. Carmen sintió un escalofrío. La idea le parecía absurda, casi ofensiva. Dolores, por favor, ¿qué cosas dices? Yo no estoy para esos trotes. Pero qué trotes ni qué niño muerto. Solo para que os conozcáis, mujer.
Mañana por la mañana, en el café de Anselmo, sobre las 11, yo iré contigo como por casualidad. ¿Qué pierdes? Carmen quiso negarse, pero la insistencia de Dolores y una punzada de algo que no se atrevía a llamar esperanza, sino más bien curiosidad, la hicieron dudar. Y sí, quizás solo un café, solo por salir de la rutina, por romper el hechizo del silencio. Bueno, murmuró finalmente, pero solo un café, ¿eh? Y nada de compromisos. Dolores dio una palmada triunfal. Claro, mujer, solo un café. Ya verás qué hombre tan interesante. Al día siguiente, sentada en la terraza del café de Anselmo, bajo la sombra moteada de los naranjos de la plaza, Carmen se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa. Llevaba su broche de filigrana, como siempre. Dolores parloteaba animadamente, señalando a la gente que pasaba, pero Carmen apenas la escuchaba. Se sentía expuesta, ridícula. ¿Qué hacía ella allí? Entonces lo vio acercarse. Ricardo Fuentes. Era innegable que el tiempo y el dinero lo habían transformado. Vestía un traje de lino color crema que parecía gritar hecho a medida, camisa azul cielo abierta en el cuello, zapatos italianos relucientes y un reloj de oro que destellaba con cada movimiento de muñeca. Su pelo, antes oscuro y ralo, ahora era plateado y peinado con esmero hacia atrás. Sonreía, una sonrisa amplia, estudiada, mientras se acercaba a su mesa guiado por un gesto cómplice de Dolores. «¡Ricardo! ¡Qué sorpresa!», exclamó Dolores con fingida naturalidad. «¿Qué tal por Carmona de nuevo?» «Dolores, mujer, qué alegría verte», respondió él con voz impostada, un deje cosmopolita que no encajaba del todo con el sonsonete local. Sus ojos, de un azul agudo, pasaron rápidamente sobre Dolores y se posaron en Carmen con una intensidad evaluadora que la hizo sentirse como una pieza de anticuario en una subasta. «Y esta señora tan elegante es...» «Carmen Vargas», intervino Dolores. «¿No te acuerdas? La mujer de Manuel, el contratista». Ricardo pareció hacer memoria un instante, luego su sonrisa se ensanchó aún más. «Claro que sí, Carmen. Qué alegría verte tan bien conservada». La palabra conservada le chirrió a Carmen, como si fuera un tarro de mermelada. Él arrastró una silla y se sentó sin esperar invitación. «Permitidme que os invite a este café. Es un placer reencontrarse con gente de la tierra después de tantos años fuera». Habló de Alemania, de sus negocios. Nada del otro mundo, unos cuantos restaurantes, ya sabes, de sus viajes por Europa. Hablaba con soltura, con anécdotas bien ensayadas, mirando a Carmen directamente, haciéndola sentir el centro de su atención. Carmen, desacostumbrada a tal protagonismo, se sintió halagada, sí, pero también extrañamente intimidada. Había algo en su seguridad, en su forma de ocupar el espacio, que la hacía sentirse pequeña. Él apenas preguntó por su vida, asumiendo quizás que poco había que contar. Cuando se despidieron, Ricardo tomó la mano de Carmen entre las suyas, más tiempo del necesario. «Ha sido un verdadero placer, Carmen. Espero que podamos repetir este encuentro muy pronto. Quizás una cena, en un sitio especial. ¿Conoces Sevilla?». Carmen murmuró un sí casi inaudible. Mientras lo veía alejarse, con su caminar erguido y su traje impecable, sintió una mezcla confusa de vanidad y aprensión. Dolores le dio un codazo cómplice. «¿Has visto? Te ha echado el ojo. Si es que eres mucha mujer». Pero Carmen solo podía pensar en la palabra conservada y en la sensación de haber sido examinada bajo un microscopio. La llamada de Ricardo no se hizo esperar. Esa misma tarde propuso recogerla el sábado para cenar en Sevilla. «Conozco un sitio fantástico, con estrellas de esas, Michelin, creo que se llaman. Te va a encantar», dijo por teléfono con suficiencia. Carmen dudó. Sevilla le parecía demasiado lejos, demasiado complicado. Pero la insistencia de Dolores... «No seas tonta, mujer, aprovecha», y una parte de sí misma que anhelaba romper la monotonía, la impulsaron a aceptar. El sábado, mientras se preparaba, se miró al espejo con desasosiego. ¿Qué se ponía una para ir a un restaurante con estrellas? Su armario ofrecía pocas opciones más allá de la ropa discreta y funcional de siempre. Eligió un vestido azul marino sencillo, que le sentaba bien, y su inseparable broche. Cuando Ricardo llegó puntualísimo en un Mercedes oscuro y reluciente, su mirada recorrió a Carmen de arriba abajo. «Estás muy correcta, Carmen», dijo, y ella supo que era un cumplido a medias. «Pero quizás para la próxima podríamos buscar algo con un poco más de chispa. Ese azul es un poco apagado, ¿no crees? Y el broche es bonito, sí, pero un poco antiguo». Carmen sintió cómo se le encogía el estómago. El broche de su madre. Durante el trayecto a Sevilla, Ricardo mantuvo una conversación fluida.
hablando de sus planes para reformar el chalet, de la gente importante que conocía en la ciudad, de lo mucho que Carmona necesitaba modernizarse. Carmen asentía en silencio, mirando por la ventanilla cómo los campos de olivos se convertían en polígonos industriales y luego en las luces de la ciudad. El restaurante era, efectivamente, elegante, minimalista, con camareros silenciosos y una carta con nombres impronunciables y precios astronómicos. Ricardo se movía con soltura, pidiendo un vino caro, recomendándole a Carmen platos que ella apenas entendía. «¿El pichón estofado con aire de romero te tienta?», preguntó él. Carmen, que hubiese preferido unas buenas espinacas con garbanzos, asintió sin convicción. Durante la cena, él continuó su monólogo, intercalando anécdotas de sus viajes con comentarios sobre cómo imaginaba su futuro juntos. «Podríamos viajar, Carmen. Te llevaría a Viena, a París. Verías mundo. Y aquí en Carmona podríamos organizar cenas elegantes, recibir a gente interesante. Serías la anfitriona perfecta, con un poco de ayuda, claro». La comida, exquisita sin duda, le supo a cenizas. Se sentía como una muñeca a la que estaban vistiendo y moviendo a su antojo. La incomodidad inicial se estaba transformando en una sensación de ahogo. ¿Era esto lo que significaba rehacer su vida? ¿Convertirse en el adorno silencioso de un hombre que parecía más interesado en su propia imagen que en ella? De vuelta a Carmona, el silencio en el coche era tenso. Carmen agradeció la oscuridad, que ocultaba la confusión en su rostro. Al despedirse en la puerta de su casa, Ricardo volvió a tomarle la mano. «Piénsalo, Carmen. Juntos podríamos tener una vida muy agradable». Ella solo pudo forzar una sonrisa y cerrar la puerta rápidamente, apoyándose en ella, sintiendo el latido acelerado de su corazón. El perfume del jazmín le pareció de pronto sofocante. Current Path Characters 370-18, Total Characters 1387. Los días siguientes trajeron consigo una nueva dinámica. Ricardo la llamaba a diario. Aparecía por su casa con cualquier excusa y siempre con un regalo. Primero fue un pañuelo de seda de colores chillones que Carmen jamás se pondría. Luego una pulsera dorada, demasiado ostentosa para su gusto. «Para que vayas modernizándote, mujer», decía él con una sonrisa que a ella le parecía cada vez más forzada. Carmen guardaba los regalos en un cajón, sintiéndose culpable e ingrata. Las críticas amables se volvieron más frecuentes. Un día, mientras tomaban café en su patio, Ricardo señaló los manteles individuales que Carmen había bordado a mano. «Son muy trabajosos, sí, pero un poco rústicos, ¿no te parece? Para cuando tengamos invitados deberíamos comprar algo más fino, más actual». Otro día, al ver el broche de su madre en su blusa, suspiró. «Carmen, cariño, ya te dije que esa pieza es bonita, pero para estar por casa deberías llevar algo más vistoso». Carmen empezó a sentirse invadida, como si él estuviera redecorando no solo su casa, sino su propia identidad. La gota que colmó el vaso de su paciencia llegó una mañana en el mercado. Carmen estaba charlando animadamente con su prima Luisa, que tenía un puesto de frutas y verduras. Reían juntas, comentando las últimas novedades del pueblo, cuando apareció Ricardo. Su rostro se ensombreció al ver la escena. Esperó a que Luisa se fuera para acercarse a Carmen. «Carmen, no creo que sea apropiado que te vean riendo a carcajadas en medio del mercado con la gente del puesto. Hay que guardar ciertas formas, ¿entiendes? Por nuestra imagen». Carmen se quedó helada. ¿Nuestra imagen? ¿Criticar a su prima, a su familia? Luisa es mi prima, Ricardo, y una buena persona. No lo dudo, Carmen, no lo dudo. Pero hay ambientes y ambientes. Deberías empezar a relacionarte con gente de otro nivel. Por ejemplo, el sábado que viene doy una pequeña recepción en casa para unos amigos de Sevilla, gente influyente. Quiero que vengas, por supuesto. Serás la anfitriona. Carmen sintió una oleada de rebelión. ¿La anfitriona en tu casa? Claro, y quiero que estés perfecta. Te compraré un vestido adecuado, y nada de llevar tortillas de patatas ni pestiños caseros, ¿eh? Encargaremos un catering fino. Tenemos que causar buena impresión. Esa noche Carmen llamó a Dolores. Necesitaba desahogarse. Le contó todo, los regalos, las críticas, el incidente del mercado, la exigencia de la recepción. «Es que no me siento yo misma, Dolores. Me siento como si quisiera meterme en un molde que no es el mío. Hasta mi broche le molesta». Esperaba encontrar comprensión, pero Dolores, aunque escuchó con atención, intentó restarle importancia. «Ay, Carmen, qué exagerada eres. Son cosas de hombres ricos que están acostumbrados a lo mejor. Quiere lo mejor para ti, que luzcas bien a su lado».
¿No te das cuenta de que es una oportunidad? Un hombre que te cuida, que te saca, que te compra cosas. Déjate querer, mujer, ya te acostumbrarás a ese nivel de vida. Carmen colgó el teléfono sintiéndose más sola que nunca. Ni siquiera Dolores la entendía. ¿Estaba equivocada? ¿Era ella la anticuada, la que no sabía apreciar lo bueno? Miró el broche de su madre sobre la cómoda. Era antiguo, sí, como sus valores, como su necesidad de ser respetada por lo que era, no por lo que aparentaba ser. Una calma fría empezó a sentarse en su interior. Sabía que tenía que tomar una decisión. La semana previa a la recepción de Ricardo fue una tortura silenciosa. Él apareció con un vestido de cóctel color champán, elegante pero impersonal, que a Carmen le hacía sentirse disfrazada. Le dio instrucciones detalladas sobre el menú del catering, la disposición de las flores, incluso sobre cómo debía saludar a los invitados. Sonríe mucho, Carmen, pero habla poco, asiente con interés. Y sobre todo, no menciones nada del pueblo ni de tus antiguas amistades. Habla del tiempo, de lo bonita que está Sevilla en otoño, cosas así, neutrales. Carmen escuchaba con una mezcla de incredulidad y náusea. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se estaba levantando entre ellos, entre la mujer que era y la que él quería que fuese. Una tarde, mientras Ricardo supervisaba la colocación de unos nuevos cojines más modernos en su salón, Carmen estaba en el patio, podando con mimo un rosal que había sido de Manuel. Ricardo salió, con el ceño fruncido. Todavía con esas plantas, Carmen, deberíamos poner algo más, escultural. Unos bonsáis, quizás, o algo exótico. Carmen levantó la vista, sus ojos encontrando los de él. Había una sombra en su mirada que Ricardo no supo interpretar. Este rosal era de Manuel, dijo simplemente. Lo cuidaré mientras viva. Ricardo bufó. Claro, aquí tienes el texto exactamente como me pediste. Bueno, sentimentalismos. Pero piensa en la imagen general, Carmen. La imagen es importante. Ese fue el punto de inflexión. La imagen. Todo se reducía a eso, a la fachada, a lo que los demás pensaran. Y ella, Carmen Vargas, la viuda discreta, la mujer sencilla de pueblo, era solo una pieza más en el decorado que Ricardo Fuentes estaba construyendo para sí mismo. Sintió una claridad repentina y dolorosa. El deseo de compañía, el miedo a la soledad, no podían justificar la anulación de su propia esencia. Recordó las palabras de su madre cuando le dio el broche. Sé siempre tú misma, hija. Es lo único que nadie te puede quitar. Decidió que iría a la recepción, pero iría como Carmen Vargas, no como la muñeca vestida de champán que Ricardo quería exhibir. Llegó la noche del sábado. La casa de Ricardo, el antiguo chalet de los Perea, refulgía con luces indirectas y un murmullo de conversaciones educadas. Los invitados efectivamente parecían importantes. Hombres con trajes oscuros, mujeres con joyas discretas y sonrisas estudiadas. Hablaban de negocios, de política, de viajes a lugares remotos. El catering ofrecía canapés minúsculos con nombres sofisticados. Carmen llegó deliberadamente un poco tarde. No llevaba el vestido champán. Se había puesto su sencillo vestido azul marino, el que usó en la primera cena en Sevilla, y en la solapa, desafiante y sereno, lucía el broche de filigrana de su madre. Ricardo la recibió en la puerta con una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. Carmen, y el vestido que te compré. Este me gusta más, Ricardo. Me siento más cómoda, respondió ella con calma. La mirada de él fue una mezcla de furia y desconcierto, pero los invitados se acercaban y tuvo que disimular. Durante la primera hora, Carmen intentó seguir las instrucciones, sonreír, asentir, hablar del tiempo, pero se sentía fuera de lugar, invisible de una manera diferente a la de su soledad anterior. Aquí era invisible porque no encajaba en el guión. Vio a Ricardo moverse entre los grupos, contando sus anécdotas, riendo sus propias gracias, lanzándole miradas de advertencia cada vez que ella se quedaba callada demasiado tiempo o cuando su sonrisa flaqueaba. En un momento dado, Carmen se acercó a una ventana que daba al jardín. Vio sus geranios en la oscuridad imaginaria de su propio patio y sintió una nostalgia profunda por su vida sencilla, por sus conversaciones sin artificio con Dolores o con su prima Luisa. Una señora muy maquillada, esposa de un notario de Sevilla, se le acercó. ¿Es usted la acompañante del señor Fuentes?, preguntó con un deje de condescendencia. Soy Carmen Vargas, respondió ella sin añadir más. La señora arqueó una ceja, evaluando su vestido, su broche. Ah, encantada. Y se alejó para unirse a un grupo más animado. Fue entonces cuando Ricardo se acercó, agarrándola discretamente del brazo.
Carmen, ¿qué haces aquí sola? Ven, te presentaré al subdelegado del gobierno. Y por favor, quítate ese broche. Desentona con todo. La agarró como si fuera a arrancárselo él mismo. Y algo dentro de Carmen, algo que había estado acumulándose durante semanas, hizo clic. Se soltó con suavidad, pero con firmeza. Lo miró a los ojos, ya sin miedo, solo con una tristeza lúcida. La música ambiental pareció bajar de volumen, o quizás fue solo su percepción. Algunas cabezas se giraron hacia ellos. Ricardo, dijo con voz clara, tranquila, pero que resonó en el murmullo general. Este broche me lo dio mi madre. Es parte de mí, como lo son mis geranios, mi casa, mis amigas del pueblo y mi puchero de los domingos. Hice una pausa mirando alrededor, a las caras expectantes. Yo no encajo aquí, en este escaparate que has montado, y no quiero encajar. Se volvió hacia él de nuevo. Agradezco tus invitaciones, tus regalos, pero prefiero mi vida sencilla y auténtica a esta fachada. Prefiero ser yo misma, aunque sea sola. La cara de Ricardo pasó del asombro a la furia contenida y luego a una humillación visible. Se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta. Carmen sintió una punzada de compasión, pero también una oleada de liberación inmensa. Gracias por todo, Ricardo, dijo en voz baja. Que disfrutes de tu fiesta. Y sin mirar atrás, caminó con la cabeza alta hacia la puerta de salida, dejando tras de sí un silencio incómodo y la mirada atónita de los invitados. Al salir a la noche fresca de Carmona, respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a azahar tardío. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía completa. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo murmullos en el pueblo, miradas curiosas, preguntas indirectas de algunas vecinas a las que Dolores, ahora sí, defendía a capa y espada. Pues claro que lo dejó plantado. Si el hombre era un estirado que quería cambiarla. Muy bien hecho, Carmen, decía con vehemencia, quizás sintiéndose un poco culpable por su ceguera inicial. Ricardo Fuentes desapareció de la circulación por un tiempo, y luego se le vio alternando con otras señoras, viudas o solteras, más dispuestas quizás a dejarse modernizar. Carmen retomó su rutina, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de ella. El silencio de su casa ya no le pesaba tanto. Lo llenaba con el sonido de la radio mientras cocinaba, con el repiqueteo de sus agujas de hacer punto, había desempolvado sus labores con el murmullo de sus propias reflexiones. Volvió a frecuentar el mercado con alegría, charlando sin reservas con su prima Luisa, riendo abiertamente. Se reencontró con viejas amigas con las que había perdido contacto, compartiendo cafés y confidencias sencillas. Un día, la hermana mayor de la cofradía local le pidió si podía encargarse de preparar los dulces tradicionales para la próxima fiesta patronal. Hacía años que nadie se acordaba de su buena mano para los pestiños y las tortas de aceite. Carmen aceptó encantada. Descubrió un placer olvidado en amasar, en hornear, en compartir sus recetas con las mujeres más jóvenes de la hermandad. Empezó a sentirse útil de nuevo, pero de una manera diferente. No por ser la mujer de, o la madre de, sino por sus propias habilidades, por lo que ella misma podía ofrecer. Una tarde, mientras estaba en su patio, cuidando con esmero el rosal de Manuel, que ahora parecía florecer con más vigor, apareció Dolores. Se sentó a su lado en el banco de hierro forjado. «¿Sabes qué, Carmen?», dijo en voz baja. «El otro día me encontré a Ricardo. Intentó hacerse el simpático, pero se le notaba el resquemor. Me dijo que eras una mujer muy particular, que no sabías apreciar lo bueno». Carmen sonrió, una sonrisa serena, sin rastro de amargura. «Quizás tenga razón, Dolores. Lo que para él es bueno, para mí no lo es. Yo aprecio otras cosas». «¿Y no te da pena estar sola?», preguntó Dolores con genuina preocupación. Carmen miró las flores de su patio, el cielo azul intenso de Andalucía, sintió la caricia del sol en la cara. «A veces sí, Dolores, no te voy a engañar, pero he descubierto que hay muchas formas de compañía, y la más importante es estar a gusto con una misma. Prefiero mi soledad tranquila a una compañía que me haga sentir extraña en mi propia piel». Vio a una niña del vecindario asomarse por la cancela. Era la nieta de su vecina, una pequeña de ojos vivaces. «Carmen, ¿me enseñas a hacer esa flor tan bonita que bordaste en el pañito?», preguntó tímidamente. Carmen le sonrió. «Claro que sí, bonita. Entra, coge una aguja y siéntate aquí conmigo». Mientras le enseñaba a la niña las primeras puntadas, sintió una profunda sensación de paz. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás algún día encontraría a alguien con quien compartir su vida,
alguien que la quisiera por ser Carmen Vargas, con su broche antiguo y su amor por los geranios. Pero ya no lo necesitaba con la desesperación de antes. Había aprendido a habitar su propia vida, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en las conexiones auténticas con su gente, en el respeto profundo hacia sí misma. Y esa, descubrió, era la compañía más valiosa de todas. El silencio del patio ya no era vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, de serenidad, de la música callada de una vida reencontrada. El aroma de los pestiños recién hechos inundaba la cocina de Carmen. Había pasado casi un año desde el episodio con Ricardo. La fiesta patronal estaba a la vuelta de la esquina y ella, junto con otras mujeres de la hermandad, trabajaba con ahínco pero sin agobio. Había recuperado el ritmo pausado de sus manos expertas, la satisfacción del trabajo bien hecho, del saber compartido. Ya no era solo la viuda de Manuel Vargas. Era Carmen, la que hacía los mejores dulces del pueblo, la que enseñaba a bordar a las niñas, la que tenía siempre una palabra amable o una escucha atenta. Su participación en las actividades de la comunidad le había devuelto un sentido de pertenencia que creía perdido. Había hecho nuevas amistades, mujeres de su edad, algunas viudas como ella, otras separadas, otras simplemente solas por elección o circunstancia. Compartían cafés, paseos al atardecer por la vega, tardes de charla y risas en sus patios. Hablaban de sus vidas, de sus hijos, de sus miedos y esperanzas, sin juicios, con la complicidad de quienes han vivido lo suficiente para saber que la vida rara vez sigue un guión preestablecido. Una de esas tardes, paseando con un grupo de amigas, pasaron cerca del chalet que había sido de Ricardo. Ahora lucía un cartel de "Se vende". Dolores comentó, no sin cierta malicia: "Parece que el señorito no encontró quien le dorara la píldora y se ha vuelto por donde vino". Carmen sonrió levemente, sin rencor. Su vida había tomado un rumbo tan diferente que Ricardo Fuentes era ya solo un recuerdo lejano, una anécdota que le había servido para despertar, para darse cuenta de lo que realmente valía. No se había cerrado al amor, pero ya no lo buscaba como única tabla de salvación. Había descubierto que la autoestima era el mejor compañero de viaje. Si algún día aparecía alguien que quisiera caminar a su lado, respetando su paso, sus silencios y su broche de filigrana, sería bienvenido. Pero si no, también estaba bien. Tenía su patio, sus flores, sus amigas, sus dulces, su paz interior. Tenía a Carmen Vargas y por fin, después de tantos años, le gustaba su compañía. El sol se ponía sobre los campos de Carmona, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Carmen respiró hondo el aire fresco de la tarde, sintiendo la serenidad asentarse en su pecho, como un pájaro tranquilo. La vida, a los 60 y tantos, aún podía ofrecer belleza y plenitud. Solo había que saber mirar, saber elegir, saberse fiel a una misma.